libro en el cual participan varios académicos, en este caso la doctora Rosa Schaap, la normal bilingüe intercultural de San Quetzaltenango, Guatemala, la doctora Marisol Casas Olivera, de la FES Aragón. Gracias, Mari. La doctora Rosario Berenice Silva Banda, que también colabora con uno de sus capítulos. Gracias, Rosario. Y también el maestro Rolando Sánchez, que también colabora con un capítulo del libro a partir de sus experiencias desde la comunidad Soque del estado de Oaxaca. Y otros académicos que también participan de la universidad, de la normal bilingüe del estado de Hidalgo, que también tiene una gran participación en este libro, y que en este caso quiero comentarles que este libro surge a partir de todo un trabajo que realizamos conjuntamente hace varios años, que se concretiza físicamente en este libro, y que partimos de un proyecto en general que con un colectivo que en aquel momento integramos conjuntamente con el doctor Antonio Carrillo Avelar, que pues no ha llegado. Esperemos que no tenga ningún problema de ninguna otra índole, ojalá sea el tráfico, y también el doctor Francisco Antonio de la normal bilingüe intercultural de Oaxaca, y su servidora María Elena Jiménez Saldívar, quienes empezamos a trabajar con un proyecto donde se incorporaron estudiantes tanto de maestría como de doctorado, y de donde hubo un trabajo de vinculación interinstitucional con la Universidad Pedagógica Nacional de Cusco, la normal bilingüe intercultural del estado de Oaxaca y la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Se integraron tanto maestros como estudiantes de la maestría en desarrollo educativo de la UPN y de la maestría y doctorado en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, y también docentes de la normal bilingüe intercultural de Oaxaca. De manera conjunta estuvimos trabajando y llevando a cabo varias acciones para, en este caso, pues principalmente trabajar las cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la lengua, con la cosmovisión de pueblos originarios, y que éstas sigan vigentes, que no se pierdan, porque ahorita ustedes saben que hay una problemática muy fuerte de pérdida de las lenguas, por ejemplo, de pérdida de la identidad, y principalmente entre otros estados, el estado de Oaxaca, donde hay una gran población de jóvenes que se van como migrantes a los Estados Unidos y regresan con otras formas de pensamiento, que ya no quieren hablar la lengua, pero no nada más con los jóvenes, sino también con los niños. Entonces llevamos a cabo varias acciones en su momento. Y bueno, pues quiero presentarles en este caso al doctor Gervasio Montero Gutenberg, que en este caso nos va a hacer el favor de presentar el libro. Yo lo único que hago es presentar el contexto de donde surge todo esto, y a partir de ahí se derivaron otras acciones, otros proyectos. Ya se conformaron grupos ya de manera muy particular, grupos que ya han llevado a cabo sus propios proyectos, pero que al final de cuentas estamos en este contexto de lo que es difundir y preservar lo que es la educación bilingüe, recuperar las lenguas, lo que es también esta situación que vive la educación en los pueblos originarios en
varios planes y programas de estudio diseñados desde las cúpulas y que llegan a implantarse en las instituciones tanto a nivel básico como a nivel media superior y superior, y en donde los mismos docentes dicen desconocerlos porque no fueron tomados en cuenta, y en donde predomina en este caso el español en detrimento de sus lenguas. Y es una situación que debe preocuparnos porque es parte de nuestra identidad a nivel nacional, son parte de nuestra cultura y que debemos de cuidar y de preservar. Y por eso es que le doy gracias al doctor Gervasio, que él es originario también de Oaxaca, en este caso de una comunidad en donde afortunadamente la lengua todavía la siguen conservando, y que cuando uno va al mercado o va a la escuela hablan en su lengua, cosa que no sucede en otras comunidades. Que pues le agradecemos también el que nos haya permitido entrar a sus espacios, entrar a su casa para poder trabajar, y bueno, ojalá nos pueda comentar un poquito más de esto, porque también esto forma parte de este libro, también tiene mucho que ver. Pues él es orgullosamente, yo diría, y me da mucho gusto presentarlo, orgullosamente egresado del doctorado en Pedagogía de nuestra Facultad de Estudios Superiores Aragón. Él es también docente de la Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca y se encuentra en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Por eso es que nos da mucho orgullo, porque ha trascendido de manera muy importante y significativa, trabajando su línea principal de investigación, que es la didáctica de las lenguas, y pues un gran orgullo. Egresado también de la Universidad Pedagógica, de lo que es la maestría en desarrollo educativo. Entonces, bueno, pues nos hermanan varios proyectos, varios caminos andado, y pues le doy la más cordial bienvenida, Gervasio, y muchas gracias por presentar este libro. Tantama hilayan yesikan ya milarange milian sedekan no que poch andalush nawica. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su presencia para hablar un poco sobre el contenido del libro, ¿no? Entonces, ha hecho la doctora una referencia genérica, sin embargo, voy a dar o tratar de explicar y abordar algunos de los elementos, ¿no? que contiene, que para mí es interesante. Y obviamente la intención es dejarles la cuestión de la duda y se animen a leerlo, ¿no? Dijera Galeano, quiero empezar con esta frase de que todo el que escribe teje, ¿no? Porque el texto es un tejido. Entonces, los autores, desde los coordinadores y cada uno de los autores, algunos de ellos, como se ha mencionado, presentes ahorita, pues han hecho este camino, ¿no? Este tejido, este entramado de líneas, de palabras, y a través de este conjunto de ideas están expresando justamente la cuestión de los docentes interculturales, ¿no? Sus procesos formativos y sus prácticas, diversidad y cruce de culturas. Justamente podría pensarse una temática a lo mejor muy abordada, muy discutida también, sin embargo, en el caso de este libro tiene matices muy interesantes e importantes, ¿no? Desde la mirada, desde el constructo de cada uno de estos sujetos que tejen justamente, ¿no? En ese sentido, retomo mucho también esta cuestión de una de las lenguas de Sudamérica, y ahorita les digo porque lo retomo, del Peperiucún, lo llaman, ¿no? Que es esta cuestión de forma de organizarse y de llevar a la práctica una cuestión, ¿no? Y desde la lengua Beyes o Guade decimos nosotros el asojeado más, la conformación del cuerpo. ¿Y por qué empiezo con esta cuestión? Es que justamente en esta dimensión de las cosas,
no hay actividad de manera individual que pudiera lograr metas en menor lapso de tiempo, ¿no? Sino que en esta cuestión de conformación del cuerpo hace alusión también al trabajo colectivo, a los proyectos, justamente, ¿no? Nos decía referencia hace rato la doctora María Elena, y justamente es que a partir de estos proyectos, o alguno de estos proyectos, es que deriva la obra que aquí presentamos en este momento, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos, ciertas cuestiones que se van entrelazando y dan vida a muchas de estas voces, que justamente si lo retomáramos, lo leyéramos en cada uno de sus capitulados, vamos a encontrar un sinfín de elementos, ¿no? Y en esta cuestión justamente se desarrolla esto que lo han denominado como cruce de culturas, ¿no? Desde las visiones, desde las configuraciones, desde los entramados, desde donde se escribe cada uno de estos elementos o cada una de estas situaciones de la vivencia. Una cuestión es la formación docente, justamente, ¿no? Ya decía Díaz Aguado ahí, en esta cuestión en el mundo nosotros debemos de tener ciertas competencias o ciertas habilidades interculturales de tal manera que pudiéramos entender la realidad en la que nos encontramos inmersos. Es decir, es fácil a veces, o podemos poner entre comillas, hablar desde esta parte de una mesa, de un escritorio, y poder explicar muchas de las situaciones o muchas de las realidades que contiene el libro. Sin embargo, eso no nos amerita conocer la realidad desde donde se encuentran o desde donde surge justamente todos estos elementos, ¿no? Y algo muy importante que podemos encontrar también en el libro, justamente partiendo de esta práctica, partiendo de este contexto, es lo que hace referencia a los sujetos, a los colaboradores. No se dicen, por lo menos desde donde lo abordan los autores, los coordinadores, no son participantes nada más, ¿no? Los sujetos con quienes se trabajó, sino que fueron colaboradores. Es decir, es hablar con ellos y no hablar de ellos, ¿no? Me parece una frase muy, muy importante porque da cabida a pensar entonces desde dónde estamos parados y desde dónde estamos viendo esta relación, esta vinculación y sobre todo esta cuestión de la práctica docente o esta cuestión de la práctica educativa intercultural, donde los sujetos o el contexto, el escenario, lo que se denomina como el in situ, es esta cuestión de darle voz al otro y a partir de eso, pues justamente mostrar esas ideas, ¿no? Y no partir nada más desde esta cuestión superflua, porque si no estaríamos cayendo nuevamente en una visión de las cosas muy, muy reducidas, ¿no? Y no darle la voz en ese sentido. Entonces, una de las cuestiones muy apremiantes que podemos encontrar justamente en la obra es eso, ¿no? Desde estos diferentes contextos, escenarios, instituciones, desde donde escriben los diferentes autores, muestran justamente esa realidad. Algunos de ellos partiendo de esta misma cuestión contextual o siendo partícipes, ¿no? En ese caso, de algunos de los autores que escriben libros mismos. Doctor, adelante. Doctor Carrillo. Doctor Carrillo. Acá está su lugar. Por favor. Entonces, decíamos, algunos de los autores justamente son formadores, investigadores o parte de esta realidad contextual de las diferentes instituciones, ¿no? Entonces, hay una mirada de qué es lo que se puede decir la cuestión del trabajo, de la educación intercultural. Entonces, Gunther Diez ha dicho, la cuestión de la interculturalidad crítica y la cuestión de la educación intercultural, o se habla del escenario desde abajo
o no podemos hablar de esta cuestión de entender lo que es la cuestión de la educación intercultural, ¿no? En esa visión nuevamente genérica de las cosas, sino partir de los elementos esenciales, de los elementos concretos, particulares, y a partir de ahí mostrar esa realidad, ¿no? Entonces, es en esa cuestión que la obra parte justamente de eso, ¿no? Entonces, el entendimiento de la dimensión social, de la dimensión cultural, de la dimensión lingüística de los hechos, para darle entonces voz al otro, ¿no? Pero resaltando justamente a partir de ese pensamiento cotidiano o de esta realidad que está sucediendo, ¿no? Entonces, es decir, el no inventar las cosas o el no pararse desde otra óptica de las situaciones. Entonces, en ese sentido, la obra también lleva esta línea de reflejar esta cuestión de la diversidad cultural, de la diversidad lingüística, y justamente sabemos nosotros que vivimos en un país multicultural, plurilingüe, en donde existen, por lo menos hasta ahorita, contabilizados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como 68 agrupaciones lingüísticas y más de 364 variantes, ¿no? Sin embargo, todas de ellas, absolutamente todas, están en un grado o nivel de desplazamiento lingüístico. Lo que va a cambiar son los niveles, ¿no? Si están algunos, desafortunadamente, están en muy alto riesgo de desaparición, ¿no? En ese sentido, entonces se va perdiendo toda esta cuestión de lo que también uno de los autores habla, la cuestión de colonia, ¿no? Y la cuestión de la comunalidad. Es decir, esta forma propia de organizarse, de vivir y de pensar las cosas, ¿no? Partiendo justamente de su propio pensamiento, de su propio conocimiento, o bien desde sus propias sabidurías, ¿no? Entonces, porque no hay una separación, sino que siempre hay este binomio, dualidad de lengua y cultura, ¿no? Todo lo que lleva. Entonces, se pierde la lengua, se pierden muchos de los rasgos o elementos culturales, ¿no? Pueden sobrevivir muchas de las cuestiones o expresiones culturales. Sin embargo, cuando se pierde la parte lingüística, pues se pierde también muchas de estas cuestiones de explicación, sobre todo del sentido y significado de las cosas, ¿no? Entonces, la supervivencia cultural va mucho de la mano con ello, tanto a la explicación de las cosas, ¿no? Entonces, es justamente esa cuestión, ¿no? Que la obra nos invita también a pensar y a hablar de esta realidad. Muchas veces, desafortunadamente, en nuestra realidad, en nuestra actualidad, muchos de nosotros desconocemos toda esta cuestión de la diversidad cultural y lingüística en la cual nos encontramos inmersos donde vivimos, ¿no? Entonces, en esa medida, no hay otro camino que tener registros de estas prácticas o de estas iniciativas que se están dando, es justamente como el registro escrito, ¿no? Si bien la oralidad es muy valiosa, sin embargo a veces se queda en esta cuestión de la dimensión de lo que sobrevive en un tiempo determinado, ¿no? Es decir, en tanto nosotros lo que estamos acá, lo que logra englobar estas cuatro paredes y lo que logra salir por las puertas, ¿no? Sin embargo, el escrito sobrevive a través del tiempo, ¿no? Un poco más prolongado en ese sentido. Y justamente es lo que podemos encontrar parte de estos elementos en esta obra, ¿no? Entonces, y bueno, se decía también un elemento muy importante que se ha tomado como referencia las escuelas normales interculturales, ¿no? Entonces, y se habla justamente desde esta dimensión porque es un escenario, por un lado, que se están haciendo acciones o se están desarrollando iniciativas en pro, tanto de la cuestión cultural como de la cuestión lingüística, ¿no? A través de estas prácticas educativas, a través de estas prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, y esto también nos habla uno de los textos, ¿no? Una de las autoras sobre la práctica reflexiva. Entonces, ¿cómo? Entonces, a través de este proceso formativo, los estudiantes van a sus escenarios, practican, echan a andar todos los insumos pedagógicos o todos los
artefactos, diría uno de los compañeros por ahí, los artefactos académicos, pedagógicos, didácticos, con el trabajo con los niños, ¿no? Entonces a partir de ahí se reflexiona, y entonces a partir de esa reflexión, como se ha denominado ahora en la obra, en esta obra o en este libro, entonces justamente es como se da a conocer este proceso formativo de los docentes interculturales que puedan reflexionar, pensar y sobre todo criticar, ¿no?, la realidad misma. Entonces es esa versión también de las cosas y demostrar justamente, ¿no?, el escenario de las acciones y decir de lo que vemos, de lo que observamos, pero también de lo que vivimos en ese sentido, ¿no?, de una manera crítica en tanto las acciones que podemos nosotros desarrollar o las acciones que se están desarrollando y cómo nosotros podemos tener acciones o podemos estar inmersos en cada una de ellas y obviamente las implicaciones de cada una de estas situaciones. Entonces, pero algo importante también que se aborda es que no caer en esta cuestión del romanticismo, ¿no?, de decir esto trae como recetas a partir de las prácticas, no, sino que más bien son reflexiones, son experiencias. Y algo que me gusta que también se toca es que no se cae en la comunitarización de la escuela, es decir, caer en el ideal o caer nada más lo que decíamos en este romanticismo de decir a partir de las culturas originarias o a partir de las culturas indígenas, quedarse nada más en un aspecto de las situaciones, en un rango de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos quedamos como agentes funcionalistas, diría Catherine Walsh ahí, ¿no? Entonces, nada más tendríamos una mirada de las cosas, sino que es rebasar más allá de esas cuestiones y entonces tiene sentido nuevamente lo que yo decía, partir de la práctica y hablar entonces con los sujetos y no de ellos nada más, ¿no? Entonces, esto nos permite entonces entender la práctica, dimensionar la práctica y poder interpretar y criticar la misma práctica, ¿no?, en ese sentido, de tal manera que entonces estamos hablando de un escenario nosotros abiertos, en un escenario de entendimiento, porque ya decía también Quinquileo, es que nosotros tenemos que tener una simpatía entre todos, ¿no?, en este trabajo colectivo. Tenemos, como le denomina él, una implicancia, ¿no?, es decir, esta vinculación del uno con el otro, y justamente lo que decíamos, el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo, de tal manera que pues justamente pudiéramos desarrollar cosas, ¿no?, y no ver esta individualidad, porque nos lleva a otro tipo de camino, ¿no? Entonces, justamente el libro muestra esta cuestión de compartencia o de esta cuestión de interrelaciones institucionales, de la cuestión de profesionales y la cuestión de investigadores, ¿no?, que muestran eso. Y bien, como decíamos también, esta cuestión de las normales interculturales, de las aulas, precisamente, ya se decía mucho tiempo atrás, querer acabar con las culturas y lenguas indígenas hay que llevarlas al aula, ¿no? La escuela es un buen espacio para acabar con todo. Sin embargo, obviamente esta historia que muestra los docentes interculturales no va en esa línea, ¿no?, sino que muestra la escuela como escenario justamente de diversidad, de intercultural, pero sobre todo de diálogo de saberes, en el sentido de que hay una importancia tanto para la lengua originaria como la otra lengua, en este caso el español o otras lenguas más, ¿no?, en ese sentido. Como dice también uno de los textos, a través de su autor, de la normal del Valle de Mezquital, si bien el reto que se han enfrentado muchas de estas escuelas, por lo menos con estas características de educación indígena o lo que abordan esta cuestión de la interculturalidad, es justamente el poder abordar la lengua y cultura la lengua y cultura indígena, perdón. En ese sentido, ¿por qué? Porque no existen metodologías específicas, no existen parámetros, no existen
una cuestión ya hecha o ya elaborada, sino que cada uno pues empieza, ¿no?, a desarrollar o a emprender cosas, a desarrollar propuestas desde abajo justamente, ¿no? Entonces se asume como un reto, pero también como un compromiso, y a partir de la cual entonces se desarrollan muchas de estas cuestiones, muchas de estas acciones que dan cabida justamente a estos elementos, ¿no?, que se muestra también. Es decir, el cómo asumir un papel protagónico como profesores, ¿no? Y justamente es otra de las líneas, ¿no?, que podemos encontrar, que el profesor intercultural no es aquel que dicta o que implementa directamente cosas, sino que más bien es mediador, ¿no? Es el que coordina, es el que se involucra directamente, o da ideas, complementa ideas, retoma ideas y ayuda a desarrollarlas, ¿no?, en ese sentido, y no el sujeto o ese ente que sabe y conoce todo, ¿no?, y es el que dice cómo se desarrollan las cosas, sino que más bien desde esta dimensión social, desde esta dimensión cultural y sobre todo desde esta cuestión mirada o perspectiva multidisciplinar de desarrollar las cosas, de desarrollar los elementos que conllevan una práctica educativa. Entonces, ¿no?, en ese sentido los sujetos son muy importantes en esta cuestión, ¿no? Obviamente habrá, como dicen los autores, aciertos y desaciertos, pero justamente esta cuestión es importante, ¿no?, en esta práctica, en esta cuestión de la visión intercultural. No todo es color de rosa, lo que decíamos, no estamos romantizando las cosas, no estamos diciendo que todo es positivo, sino que también se enfrentan, hay retos, hay desaciertos, sin embargo se aprende de ellos y se reflexiona a partir de ellos, y justamente con base en esta perspectiva es que se proponen las acciones, ¿no? Y entonces eso es lo que luego, ¿no?, entonces nos lleva al logro de los objetivos, ¿no?, al logro de las metas en tanto a la conformación de los proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero algo importante también en esta medida, es decir, si hablamos de estas prácticas lingüísticas, prácticas interculturales, también ahora los medios tecnológicos nos dan cabida, ¿no? Es decir, la parte de la tecnología de la información y comunicación, el papel que están desempeñando, ¿no? Entonces, también uno de los textos bajo la pandemia es eso justamente, ¿no?, el buscar otro escenario de abordaje o de visibilización y de caracterización de esta cuestión cultural y lingüística, pues ha sido justamente los medios electrónicos. Entonces, uno de los textos muestra justamente eso, ¿no?, de cómo se han apropiado los docentes para poder interaccionar, cómo poder vincularse, cómo poder mostrar estos elementos, y hacerlo parte de su práctica, ¿no?, o de su misma práctica. Entonces, como verán, esta visión de conjunto, esta visión de colectividad plasmada en la obra, pues no, es una riqueza de lenguaje, pero también de riqueza de experiencias, como yo decía hace rato, ¿no? Entonces, en tanto que nos muestras esos elementos prácticos o esos elementos de escenarios específicos, y que nos invita justamente a ir más allá de estas cuestiones meramente teóricas, ¿no?, sino que partir de cuestiones prácticas y darlas a conocer en esa medida, ¿no? Y bueno, cierro un poco mi presentación también con la cuestión del tiempo, nuevamente retomando a Galeano en esta analogía del tejido y el texto, y dice, ¿no?, con los hilos de las palabras vamos diciendo las cosas, pero con los hilos del tiempo vamos viviendo, ¿no? Entonces, los textos son como nosotros, tejidos que andan, ¿no? Entonces, la invitación es que nosotros seamos parte de esta trama, parte de este timbre, pero parte de estos tejidos justamente que se le ha conocido ahora como textos concretados en esta obra, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Gervasio. Una omisión, que pido una disculpa,
El doctor Gervasio Montero Kinder es originario de San Mateo del Mar, Oaxaca. Bueno, pues quiero también presentar al doctor Antonio Carrillo Velar, una parte sustantiva en este proyecto que llevamos a cabo y de la cual se genera una serie de inquietudes que él ha venido orientando y dirigiendo en otros espacios de manera muy significativa. El doctor es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional. También se encuentra en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón en el posgrado de Pedagogía. Ha escrito varios libros, capítulos de libros, ha participado en distintos proyectos de investigación en las normales interculturales, bilingües, y pues también ha tenido una participación muy significativa en Brasil y ha establecido lazos muy estrechos para llevar a cabo proyectos de colaboración entre Brasil y México. Me permito cederle la palabra al doctor Antonio Carrillo Velar y les pido un aplauso para él. Bueno, yo en principio una disculpa, eso de venir al centro no es nada fácil, ¿no? Quisiera yo destacar del trabajo, ¿no? Tres elementos que considero fundamentales. El primero es que en este momento se está celebrando la presentación de otro libro con esta misma temática, solamente que la diferencia es que en aquel evento están los llamados especialistas, entre comillas, y en este evento están los protagonistas de los pueblos originarios. Y lo quise destacar, lo quiero destacar porque la UNAM, creo que lo valioso de este texto ha sido eso, ¿no? El darle la voz a los, no solamente a los llamados especialistas, que muchos de ellos ni siquiera han estado en el campo, y que todo lo sacan a partir de inducciones teóricas, ¿no? O inferencias teóricas. Sin embargo, aquí, como bien lo señalaba el doctor Gervasio, hay elementos sustantivos como el darle la voz al que es formador de los pueblos originarios, ¿no? Porque ser portavoz no implica a veces tener el manejo de la lengua, implica el dominio de una cultura, no, sino implica aquel que defiende esas prácticas, aquel que muestra la riqueza cultural que se da en los pueblos, pero que también busca las maneras de cómo enriquecerlos, de cómo transformarlos. Hablar de un docente intercultural implica destacar que los niños tienen una serie de saberes propios que con frecuencia son silenciados por los maestros tradicionales. Un docente intercultural lo ve de otra manera. Primero, pone en el centro los saberes de los niños, los saberes de la cultura, y busca la manera de cómo promover una riqueza cultural para los niños y para las comunidades. Esto no lo hacen los otros profesores, ¿no? El otro elemento trascendental que yo quisiera destacar, producto del libro, es la situación de las normales, ¿no? Creo que una de las grandes riquezas del texto es que muestra cómo se han venido formando los profesores en las normales interculturales, ¿no? Sin embargo, no todas las normales que tienen este nombre juegan este papel que de alguna manera lo ha descrito muy bien el doctor, ¿no? Generalmente, trabajar las normales interculturales significa echar a andar esta idea de tener una bandera propia, una bandera de recuperar los saberes, las prácticas culturales, pero ir más allá. Por ejemplo, en el caso de la EMPIO, hay tesis que se dan en español, se dan en la lengua, pero también ya se comienzan a dar en inglés, ¿no? Y eso habla de lo que hoy se llama o se trata de promover una riqueza pluricultural. Otro elemento fundamental para mí del libro es también los
los prologuistas, el que hace el prólogo y el que hace el cierre, ¿no? Ver el prólogo significa darse cuenta que la educación intercultural va más allá de la educación básica, ¿no? Y a mí me da gusto cómo el protagonista del prólogo da esta mirada, ¿no?, de cómo se viene funcionando en las secundarias, cómo viene funcionando ahora en los bachilleratos, y da un elemento fundamental. Allá en Brasil mucho se habla de los posfacios que llaman. Sin embargo, aquí se habla de la parte de un cierre, de unas conclusiones, ¿no? Y creo que el protagonista de este texto comienza a teorizar a partir de los diferentes documentos que se van presentando. Lo significativo también es que en el libro hay un equilibrio entre los que son representantes reales de los pueblos originarios y de aquellos personajes que se han identificado con las prácticas culturales, ¿no?, y que van más allá, inclusive, de esa defensa que lo puede hacer los pueblos, pero que sin embargo a veces hay más énfasis, hay más detalles de cuestiones culturales que se da en la parte occidental, pero que sin embargo a veces se quedan fuera, ¿no? Y creo que lo valioso de estos trabajos es ver cómo funcionan las prácticas, cómo funcionan las tecnologías, cómo se puede echar a andar esta situación artesanal, la cuestión de la cultura. Y creo que es un texto que, repito, lo valioso principal es que es un texto de la UNAM, y la otra es la recuperación de los saberes de los pueblos originarios a través de sus docentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo quiero cerrar nada más diciendo que la obra es un espacio donde se puede constatar el diálogo, la reflexión, el análisis, los múltiples sentidos que se poseen y que en este caso posee la docencia y la formación docente intercultural y bilingüe, y que además permite ampliar el cruce de fronteras imaginables, no solamente desde México, sino probablemente desde un sinfín de producciones originarias de todo el continente americano. Sustantivamente es un trabajo colectivo, y le damos las gracias nuevamente. No quisiera que se me escaparan los nombres: a la doctora Rosa Schiapp de Guatemala, Rolando Sánchez Soque del estado de Oaxaca, al maestro Adán Lora Quesada Ñañú del estado de Hidalgo, a Rosario Berenice Banda y Marisol Casas Olivares, defensoras de la cultura y de la lengua, principalmente del estado de Oaxaca, y a Gervasio, muchas gracias también porque ha participado de manera muy amplia con nosotros. Quisiera nada más, si me lo permiten, presentar un pequeño video, testimonios de algunos docentes con los que hemos trabajado en otro momento, pero me parece que lo que señalan es muy importante. Muchas gracias. Con eso cerraríamos. Dura 3 minutos. Yo creo que un rescate cultural, porque en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando accedemos al trabajo ya con padres de familia, cuando se da el peteo, lo que es el peteo, se toma la fiesta del santo patrón, y entonces empezamos a trabajar lo que es el rescate cultural a través de las actividades con los niños, de dónde venían sus papás, qué actividades realizaban. Descubrimos, por ejemplo, que algunas familias festejaban de manera muy cerrada, muy personal, muy particular, lo que era la festividad de los muertos. Entonces ya la escuela la retoma desde la cuestión cultural. La celebración de los muertos no nada más era religiosa, sino también como parte de la esencia del mexicano. Generar acciones de investigación-acción desde la hermenéutica para que los niños crean y sus raíces las quieran todavía, digamos, a partir de eso, crear un sentido de pertinencia ante las culturas. Primeramente en las escuelas
retomar parte de lo que es la parte cultural con los niños, ¿sí? Pero una cultura que lleve un significado con un aprendizaje, con un apoyo de la educación, donde se le transmite al niño valores, ¿sí? de respeto, porque lo que he visto que a través de la diversidad de fiestas que hay, tiene que clasificarse, pues, ¿sí? Pero yo digo que tenemos que hacer un rescate de eso, reorganizarnos primeramente con el colectivo, reorganizarnos con comités de padres de familia, con autoridades, retomar parte de lo que es vienen fiestas patrióticas y empezar a reorganizarnos para que esto se siga dando. Lo primero que tienes que hacer la escuela es quitarse pues un poco de la ideología capitalista, tal vez, quitarse la idea tal vez de las clases sociales y de esta manera también derrumbar algunos paradigmas filosóficos. De repente los planes y programas han hecho una división entre el acercamiento de la escuela con la comunidad. Se enseña, pero no se enseña para la vida, solamente para que el niño pase algún grado, ¿no? Sí sería importante incorporar, como les decía hace rato, la vida cotidiana de la comunidad, incorporarla a la escuela. ¿Cómo la pudiéramos incorporar? A través del conocimiento que está y que ha trascendido a través del tiempo. Es decir, nosotros llegamos hace más de 500 años a tierras mexicanas y a través del tiempo esas costumbres y esas tradiciones que aún perduran pues fueron rompiendo esas barreras del tiempo y han trascendido hasta hoy día. Claro que sí, la escuela trabaja por proyectos y una de las acciones que ha realizado precisamente es la escuela de puertas abiertas. Es decir, los días viernes los padres tienen acceso todo el día al plantel porque se trabajan los clubes. ¿En qué consiste el club? En la elaboración, vamos, de una hamaca, de un trasmayo. ¿Qué es ese trasmayo? ¿Qué significa esa hamaca? ¿Qué significa esa servilleta? Bueno, pues es el puente entre el padre y el hijo para que la escuela tenga la oportunidad de trabajar con todos los involucrados en el ámbito educativo. Primeramente, pues es una forma de la investigación, es decir, cómo la cultura, los inicios, la trascendencia que tiene, digamos, la historia de la comunidad desde su fundación. De ahí ahorita la oportunidad que nos ha dado los temas, a partir, digamos, de las situaciones actuales, vimos lo que era la pandemia a partir de la medicina tradicional como punto de partida dentro de la área, la comparación de la medicina tradicional, medicina alternativa y ahorita la actual, ¿no? En ese sentido, todo eso nos da elementos para poder. Sin embargo, también en la comunidad, por ser una situación, digamos, que está enclavada en una llanura, pues es una rica para la producción, o sea, su estado, digamos, de productividad del limón, de la papaya, del plátano, eso, la comercialización, pero a partir de esas raíces de la siembra, el cultivo, pues nos da muchos elementos de conocimientos a partir de los conocimientos comunitarios y los conocimientos universales. Siempre trabajamos en cuanto a esa parte de conocer las plantas medicinales, ¿sí? Ellos tienen un conocimiento previo de sus ancestros, de sus padres, ¿sí? Medicina tradicional sí se aplica, sí se dan, las mismas familias lo conocen y esa parte también hemos cuidado como institución, que no se siga perdiendo, sino que los niños también sigan conociendo esas plantas medicinales. Pues muchas gracias. Esto lo dejamos a la reflexión y que podamos seguir dialogando y seguir generando proyectos colectivos. Tenemos mucho que aprender de nuestras comunidades. Agradezco mucho su asistencia y no sé si nos quedan una o dos preguntas o comentarios.
¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna aportación? ¿No? ¿Nadie? Dice Gervasio que tiene una comentario. ¿A quién, perdón? ¿Nadie? Bueno, como le digo a mis alumnos, yo espero que esto nos quede para la reflexión y que estemos reflexionando. Muchas gracias y sí, claro. En lo que se llama la capacidad de techo. Justamente esta cuestión de la visión de las cosas y de la forma de cómo abordarlas, ¿no? La cuestión, yo hablo mucho del sentido y significado que tienen cada uno de los textos, ¿no? Y justamente lo que decíamos, desde dónde se aborda, desde dónde se mira, ¿no? Entonces, hablando un poco de la cuestión de la historia, ya Luis Villoro decía, y abro comillas, muchas veces esta cuestión de la visión de las cosas en la historia es como la puta de la vida a veces porque se vende al mejor postor. En ese sentido, la cuestión de los saberes, la cuestión de los conocimientos y la cuestión, pues, sobre todo de la realidad, ¿no? En todas las dimensiones y todas las implicaciones, justamente a veces el conocer y escuchar la voz del otro y las implicaciones o las detonaciones que esto va a llevar a tener, justamente nos da una mirada o nos da horizontes distintos, justamente como nuestra coexistencia, ¿no? En el México que vivimos, en el país que vivimos, justamente de diversidad, de pensamientos diferentes, sobre todo de la cuestión del plurilingüismo, ¿no? Desde dónde se mira, desde dónde se habla, pero sobre todo desde dónde se piensa, ¿no? Entonces la invitación es que justamente una de estas cuestiones o muchas de estas voces los podemos encontrar en nuestra obra, ¿no? Gracias. Adelante, maestro. ¿Qué se pudiera hacer para que, como comentaba usted, que varias lenguas se están perdiendo y cada vez que se pierde una lengua, pues se pierde no nada más ella, sino que con mucha cultura, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se está haciendo? ¿Qué debiéramos hacer? Pues hay un poema que escribía justamente John Portilla, ¿no? Con esta cuestión de la diversidad. Justamente se pierde una lengua, se pierde muchas de las ventanas, ¿no? Se cierran estas ventanas que tenemos, llámense las diferentes concepciones que lo podríamos decir desde esta cuestión donde vivimos. Entonces, recetas no habría, ¿no? Sin embargo, yo siempre he dicho que debemos de asumirnos como sujetos, ¿no? Si esperamos de las instituciones, muchas de ellas, llámese como se llaman, desde la cuestión gubernamental y desde la cuestión educativa, ¿no? Como yo decía, las normales interculturales son en porcentaje muy mínimas, ¿no? Aunado a las universidades interculturales también que están implementando acciones de rescate, de visibilización, de acciones concretas de enseñanza en algunas de ellas. Sin embargo, eso a nivel general, pues son cuestiones muy mínimas, ¿no? Sin embargo, debemos de partir de nosotros mismos, para quienes hablamos una lengua indígena, los que vivimos en estos contextos, pero también otros desde esta parte de los investigadores, de estos acompañantes, ¿no? Que le denomino también, justamente que se pudieran hacer estas experiencias, ¿no? Estas acciones, de tal modo que contribuyan de alguna u otra forma a esta cuestión de la preservación o esta cuestión de la importancia de enseñar, de implementar o de tomar en cuenta cada una de estas lenguas a través de las prácticas de enseñanza, a cuestión de las prácticas educativas y pedagógicas. Entonces, podemos retomar muchas acciones muy específicas, pero sobre todo desde adentro y desde abajo, no desde esta cuestión genérica, ¿no? Es decir, si siempre se habla desde esta cuestión discursiva, teórica, del lado del escritorio, pues no podemos hacer mucho, ¿no? Pero si partimos de la realidad, del contexto inmediato, del escenario concreto,
Entonces las acciones tendrán mejores frutos en tanto que trabajemos directamente con ese sujeto. Depende también de los grupos que se conformen, que en este caso decía yo que el origen de este libro es un proyecto que iniciamos hace tiempo y en donde se incorporaron estudiantes y docentes de estas comunidades. Actualmente ya tenemos cada quien equipos de trabajo propios y últimamente estamos trabajando lo que son las tecnologías, en el caso de nuestra experiencia propiamente en Aragón, con la creación de un laboratorio de cultura, educación e innovación digital, y en donde estamos trabajando este tipo de materiales. Este es un libro interactivo, se llama Mis primeras palabras, en donde es la enseñanza del zapoteco. El libro está en zapoteco y en español, pero está trabajando con realidad aumentada. Y esto es lo que le llama la atención a los niños, ya lo comprobamos, ya lo piloteamos. Es el zapoteco de San Baltasar y el Águila, una de las comunidades, porque hay varias variantes, pero estamos trabajando con esto. Y el proyecto que tenemos es hacer extensivo este tipo de libros para otras lenguas. Y que lo pensamos en los niños. Aquí está la autora, este es otro libro que debería haberse presentado, pero aquí está la autora, pero que en este caso, este libro se utiliza lo que son los dispositivos móviles como es el celular o la tablet para ver la realidad aumentada y escuchar cómo se pronuncian las palabras y emerge la imagen de las personas, de las comunidades, realizando las actividades que son actividades de la cotidianidad de la vida de estas comunidades, como es el caso de San Baltasar de Águila. Entonces, esta es una de las acciones que se están llevando a cabo. Probablemente en otros colectivos se estén llevando a cabo otras acciones, pero por parte propiamente nosotros estamos trabajando ya con las tecnologías. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Dicen que ya no tenemos tiempo, pero con todo gusto, pues vamos a estar un momento allá afuera. Este libro está a la venta en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y también en las librerías de la UNAM, por si gustan adquirirlo, al igual que el libro que nos trae aquí, que es Los docentes interculturales. Muchas gracias, muy amables. Si te gustó este video, suscríbete y da like.